Quédate en este episodio porque hablaremos acerca de los cambios y reformas que han existido en las leyes fiscales en estos primeros 6 meses del 2022. Hola, arpeos. Una semana más de El Lavadero. Creo que se dieron cuenta que la semana pasada no hubo episodio. Fue porque estuve un poco mal, pero regresamos. Tú, amigo, ¿cómo has estado? Todo excelente. Vamos acabando la mitad del año. Estamos en la segunda mitad. Y esto obviamente nos trae a que podamos revisar qué ha pasado con las reformas previstas para 2022. Si se han llevado a cabo, si no se han llevado a cabo y qué está pasando. Sí, básicamente vamos a hablar como de lo más general. O sea, recordemos que al principio hablábamos de lo del tema de la resolución miscelánea fiscal, porque al final de cuentas no ha existido cambios en ley, pero la resolución ha tenido muchísimos cambios ya desde hasta junio, ya llevan en la quinta modificación. Entonces, aquí es donde aclara cosas que la ley en lo que existe hasta ahorita, pues se quedó así. Y la resolución es la que nos ha dado pauta para pues mejorar algunas prácticas que no quedaban tan claras o que el contribuyente ya en la práctica vio que no eran tan eficientes como se planteaba. Sí, en realidad únicamente vamos a tocar dos temas que son los que han sido más relevantes en 2022 y es facturación y reciclos. Entonces, pues comenzamos. Sí, como lo señalábamos en el último episodio acerca de lo de la facturación 4.0 y en ese pequeño open que hubo en ese episodio, pues la autoridad hizo un comunicado donde nos dijo que la versión 4.0, esta versión que a todos los contribuyentes, contadores, a todos nos ha causado como mucho dolor de cabeza, pues se iba a prorrogar hasta el 1 de enero del 2023. A partir de esa fecha ya va a ser obligatorio y pues obviamente se eliminaría la versión 3.3. Sí, recuerden que esta es la segunda prórroga que dan. La verdad es que se veía venir desde el inicio de esto de la facturación. En 2018, si no me equivoco, fue cuando también hubo cambios en los esquemas para facturar. Y también hicieron lo mismo de que va a ser en marzo, ¿no? Ahora va a ser hasta tal. Y creo que lo cambiaron hasta septiembre. Sí, creo que sí. Entonces, ya se veía venir que lo iban a manejar de esa forma, pero bueno, ahorita ya es oficial. En el momento en el que grabamos aquel episodio no era oficial, pero al día de hoy ya se sabe que va a ser hasta el 1 de enero. Honestamente no creo que después de eso haya otra prórroga, porque ya habrá sido un año de adaptación, pero pues bueno, es lo que hay. Y recomendaciones de ahorita, que el episodio sale en julio, pues no se esperen hasta diciembre para conocer cómo es el tema de la facturación 4.0. Vayan haciendo los cambios que puedan hacer y ya si les faltarán constancias, por ejemplo, los trabajadores, que ha sido el tema como más complicado y que por ahí también existe un rumor que esperemos que ojalá pase, pues no se esperen, o sea, hagan sus cambios necesarios en sus sistemas de facturación o si lo hacen en el SAT, pues vayan adaptándose y conociendo cuáles son los requisitos que pide esta nueva versión de facturación. Sí, justamente en estos últimos días, como mencionaba Arturo, ha habido mucha polémica respecto al tema de la constancia de situación fiscal porque nuestro ejecutivo en sus famosas mañaneras mencionaba que si la constancia de situación fiscal estaba causando un problema para las personas en México, se iba a eliminar. Porque uno de sus objetivos es la simplificación. Y dijo, yo no estoy muy enterado del tema, pero vamos con Raquel Buenrostro del otro lado del estudio para ver qué nos dice. Fuimos con Raquel Buenrostro y dice, yo no sé por qué están diciendo que nosotros la queremos. Yo nunca he pedido una constancia de situación fiscal. Y efectivamente no la he pedido, pero recordemos que la constancia de situación fiscal es importante porque si no tenemos todos los datos que se contienen en ella, no podemos emitir las nuevas facturas en la versión 4.0, incluida nómina y facturación normal. Sí, y al fin de cuentas recordemos que los patrones de las empresas tienen la facilidad de inscribir a sus trabajadores que no tienen el RFC y en general ponen el domicilio, o anteriormente, o sea, porque esa es la realidad, anteriormente ponían el domicilio del propio patrón. Entonces,
Si era una empresa que realmente su matriz estaba en México, en la Ciudad de México, pero tú estabas trabajando en Zacatecas, pues tu domicilio fiscal, porque así en su momento te dio de alta ese patrón, pues va a ser la Ciudad de México. Entonces, claramente, el SAT no ha pedido las constancias, pero para poder facturar en la nueva versión 4.0, pues sí es muy necesario, o sea, porque tienes que cuidar puntuación y demás para que todos los datos coincidan con lo que tiene el SAT, y si no, pues no lo vas a poder timbrar nunca. Sí, pero bueno, vamos a ver qué pasa con esto de la constancia de situación fiscal. Como les decimos, Raquel dijo que ella nunca la ha pedido. Probablemente la quiten, probablemente no, no sabemos, pero bueno. Cadena de oración para que la quiten. Esto es lo referente a la facturación electrónica. Obviamente, el haber aplazado la emisión de la factura, pues también se cambia todo lo de la nómina y pues ya no se tiene que considerar hasta el 1 de enero del 23. Respecto al régimen simplificado de confianza, en personas morales, si no me equivoco, no ha habido gran cambio. No. Ha sido plano desde que empezó. Creo que ese ya está. Creo que lo único, o sea, fue que ¿se acuerdan este episodio del review de la plataforma de reciclo de Morales, donde no puedes hacer muchas modificaciones, nada más podías aumentar ingresos, no disminuir, y era un problema para las personas que, por ejemplo, tienen cobro por cuenta de terceros, que eso lo hablaremos en el siguiente episodio o en los siguientes episodios. Ahorita hicieron esa modificación justamente en donde ya puedes disminuir en régimen simplificado de confianza ingresos que pues no son tuyos. Entonces esa es creo que la gran modificación que realmente no está en resolución, sino ha sido más en tema de la plataforma. Entonces básicamente creo que ha sido el único cambio en beneficio del contribuyente, esa es la realidad también, realmente que tuvo en reciclo de personas morales. Sí, sin embargo, en reciclo de personas físicas sí ha habido cambios. Uno de los principales cambios que hubo fueron los agapes. Ajá. Que recordemos que los agapes son las personas que se dedican a todo el sector primario. Es agricultura, ganadería y pesca. Es correcto. Entonces, uno de los temas que existía con ellos era que la ley decía que tenían que ser ingresos exclusivos. ¿Eso qué significaba? Que no podías tener ingresos de ninguna otra cosa, porque de lo contrario no podías pertenecer a ese régimen y perdías el beneficio. Es correcto. O sea, bueno, más que nada perdías la exención de los 900,000. Entonces, nada más eso era lo que al principio decías, oye, pues yo soy una persona jubilada que por alguna razón tengo un rancho y ahora estoy sembrando alfalfa o tengo cosecha de alfalfa. Entonces, tengo un ingreso por pensión, pero quiero pues, seguir lucrando con esto. Ahí, al principio, en todas las preguntas frecuentes al principio de año decía, no, si tienes ingresos por jubilación o pensión, pues no podrás optar por el beneficio de los 900,000. Y fue un gran revuelo porque recordemos que realmente las personas más perjudicadas con este cambio de reciclo fueron los agapes personas físicas, porque les asignaron una exención como de 2 millones de pesos. Que pues ya no existe. Sí. Digo, habrá personas que sí la necesitarán, personas que tal vez estaban abusando del régimen, pero bueno, fue lo que pasó y entonces quitaron esa limitante que tenían de que no podían tener ingresos por jubilación, pensión, bla, bla, bla. Ahora sí lo pueden tener y pueden tener aparte esa exención de los 900,000. Y respecto a esta exención y las retenciones que debía de existir, hay algo más. Sí, o sea, porque también si ya eras persona física del sector primario y tenías los ingresos exentos, es decir, menos de 900,000, de todos modos, cuando tú le vendías a una persona moral, tenías que hacer una retención del 1.25, que es la que nos menciona este régimen. Pero decías, oye, pues el ingreso es exento, ¿por qué le hago retención? También decían, pues porque así es el régimen, así debe funcionar y demás. También lo aclararon y dijeron que ahora en tu descripción tienes que ponerlo, o sea, después de lo que sea que estés vendiendo y seas del sector primario, debes de poner de manera literal. Los ingresos que ampara este comprobante se encuentran en el supuesto de exención a que se refiere el artículo 113E, noveno párrafo de la ley del ISR. La realidad, y lo platicábamos Eric y yo, es que la autoridad no tiene mayor forma de saber porque no está en algún nodo específico, que los nodos son como los campos que vemos realmente en el PDF,
donde pueda cerciorarse que son 900,000 pesos. ¿Cómo es la única forma? Pues sumando y teniendo el control muy exacto de los ingresos. La realidad es que para el SAT, lo que es referente en una factura son los conceptos y los códigos que nosotros asignamos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, ponemos el código de asesoría fiscal, pero en la descripción le ponemos piñatas y paletas, ellos solo van a saber que fue asesoría fiscal y no van a leer lo de piñatas y paletas. Uh-huh. Entonces, es por eso que a nosotros nos causa conflicto el cómo lo quieren manejar, pero bueno. Al final sí existe un nodo en el comprobante que pudieron haber utilizado, que se utiliza para comercio exterior, que es el de leyenda fiscal, si no me equivoco, creo que se llama así, pero tampoco lo van a poner ahí, entonces... Pues supongo que también fue un tema de simplificar más que nada por el sector al que está dirigido esto y pues nada más hay que tener cuidado. Lo que tienen que tener administrativamente es que sepan hasta los 900,000, que eso también es otro problema que no sé si está muy bien aclarado. Es decir, si yo en una factura supero los 900,000, una parte será exenta, o sea, no tendrás retención y la otra sí. Tendré que hacer 2 facturas por el mismo movimiento. La verdad es que tampoco está como muy aclarado. Creo que en práctica ya cada persona del sector primario pues tendrá que decidir junto con su contador cuál es la mejor opción. Si eres alguien del sector primario que llevas tu contabilidad y estás en Recico, acércate con nosotros. O sea, porque créeme que este tema de la exención y de la no retención pues es un tema que debes tener bastante cuidado. Recuerden que estamos pues básicamente en nuestra página de internet, ahí es donde pueden hacer el tema de asesorías fiscales. Así es. Y los siguientes cambios que hubieron ya fueron para reciclos en general, ya no es específicamente agapes. Y es que recuerden que uno de los requisitos para poder pertenecer a este régimen era tener tu firma electrónica activa. ¿Cuál era el problema? Que no hay citas. Y sigue sin haber citas. Entonces, lo que pasó fue que se tenía que tener activa a más tardar el 30 de junio del 2022. Ya pasó, estamos en julio, pero el SAT se dio cuenta de que no tenía las citas suficientes y lo que hicieron fue que lo van a aplazar al 1 de enero del 2023. Recuerden que todos estos cambios que les estamos comentando, a excepción del de la constancia de situación fiscal, que es mero chisme, está en resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal. Uh-huh. Que supongo que podemos dejarlo en el link de descripción. Sí. En el link de descripción van a estar los PDFs o las ligas para que los puedan analizar. Pueden dar una leída. Realmente estas resoluciones son bastante simples. O sea, es una simpleza en el tema de no hay que entender un gran análisis fiscal ni nada. Puede funcionarles para que lo tengan muy claro. Depende de la regla, porque a veces es de la sección cuarta de... Bueno, demás, sí. Pero, por ejemplo, esto de cuál es el concepto, o sea, lo adicional a su concepto que tienen que agregar, pues ya aquí es muy, muy específico lo que tiene que decir su factura. Entonces no pueden inventarse palabras de más o de menos. Uh-huh. Ahí, ¿qué es lo que pasó? Bueno, tienen hasta el 31 de diciembre para conseguir su firma electrónica personas que están en Recico en Recico. Si no encuentras citas, pues lo que tienes que hacer, la única forma, pues es tema de fila virtual. Esperar. O sea, sí hemos tenido casos donde están 2-3 meses esperando, pero creemos que sí llegan. O sea, es muy tardado y por eso el SAT dio esta prórroga porque se dio que no se estaban abasteciendo. Y más que nada porque también lo platicábamos. O sea, lo que pasa ahorita, nada más para darles como un poco de contexto por qué están siendo muy complicadas las citas de las fieles, es porque ahora, bueno, recordemos, cualquier persona física ya no se puede inscribir en línea al RFC. Uh-huh. Tiene que ir directamente a la oficina del SAT. Y lo que pasa ahora es que además de darte tu RFC, te dan tu firma electrónica. Entonces, un proceso que a lo mejor antes en línea te tomaba 10 minutos, ahora todo el proceso desde ir a la oficina pues es alrededor de 1 hora. Entonces, pues es menos tiempo para atender a las personas. Sí, en realidad ya lo habíamos platicado, creo que es un muy buen acierto por parte del SAT, porque las personas de 18 años que apenas se van a inscribir, en su mayoría pues están estudiando una carrera y ahora para la cédula es necesario que tengas tu fiel. Entonces, pues de alguna forma como que te vas adelantando en el proceso. Y la siguiente reforma que vimos que también tuvo cambio fue la multa por no tener activo el buzón tributario. Sí. Recordemos que el buzón tributario es la forma en que el SAT se acerca a ti y te dice, oye, me debes impuestos o cualquier otra cosa de interés. Que
cuando llega un mensaje de buzón tributario, generalmente los contribuyentes se espantan mucho. Sí. A veces son cualquier cosa, pero bueno. Y anteriormente, cuando se empezó esto del buzón tributario, decía que tenía que estar activo. Podías poner o un correo o un número. Ya después se aclaró que tenían que ser los dos y pues teníamos hasta el 30 de junio para tener ambos medios de contacto. Aquí el tema es que la realidad es que sí tienen que tener ya los dos medios de contacto. O sea, y si no lo tienen, revisen su buzón y si no lo tienen, agreguen el correo y el número porque a partir de 2023 pues llevan a ser el tema de las multas que menciona el Código Fiscal. Sí, en realidad ahorita lo que hicieron fue aplazar la multa, porque la multa iba a comenzar a contar el 30 de junio. Bueno, el 1 de julio. El 1 de julio. Y ahora va a comenzar a contar desde el 1 de enero del 2023. Entonces, si para el 31 de diciembre no han cambiado o han puesto sus medios de contacto en el buzón tributario, sí los pueden llegar a emitir una multa por este error. Sí, y que también recordemos, es algo de 5 minutos. Lo que tienen que también tener muy presente es que no van a poner el correo que utilizaban en la primaria que ya no abren. Tienen que estar, son medios actualizados, o sea, porque también es la forma en la que el SAT, o te vas a enterar de muchas cosas. Entonces, sí es muy importante que sea un correo que sí tengas, o sea, normalmente uses y pues un número de telefónico. Sí, en realidad es todo. No hay mucho más que les podamos contar en este episodio, pero los siguientes episodios creo que les pueden llegar a interesar porque va a ser cobro por cuenta de terceros y pago por cuenta de terceros. Esto es súper importante porque pueden simplificar mucho las operaciones de ciertas personas. Es correcto. Es algo, a veces puede ser como muy común, pero a veces no lo conocemos y no sabemos como qué es lo que tenemos que cuidar. Entonces sí, las siguientes 2 semanas pues esperen esos 2 episodios. Sí, y ya saben, estamos en Instagram, TikTok, Facebook, Spotify, YouTube, etc. Entonces nos pueden ir a seguir. La mayoría de estas cosas nosotros en su momento lo pusimos en Instagram, entonces ahí se pueden enterar más en tiempo real. Es correcto. Y pues creo que es todo. Sí, es todo por el episodio de esta semana. Yo soy Eric. Yo soy Arturo. Juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana. Adiós.